Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo el lado del mundo en donde estemos irrumpiendo en sus hogares, mis apreciados amigos, amigas. El barco está por zarpar del puerto, del muelle de las ideas, del muelle de las reflexiones, del muelle de los análisis, del platicar, del contar anécdotas, del tratar de formar un juicio crítico. En este caso, recordándoles, el muelle es una producción guatemalteca en donde nos acompañan los alférez de fragata Germán Sandoval, el brigadier Pablo Ojeda y su servidor Douglas Vázquez. En esta oportunidad, pues muy honrados de tener la oportunidad de conversar, de platicar. Son bienvenidos sus comentarios, sus suscripciones, por supuesto, bienvenidas a este espacio. Este tema de las suscripciones, pues suena trillado, pero por favor, esta es una oportunidad de volverse viral en las redes sociales, tener más adeptos y cosas como esas, y se repite frecuentemente porque eso de alguna manera va produciendo el efecto de convertirse en un medio alternativo para comunicarnos. Así es que, bueno, sin más preámbulo, hoy tenemos un tema interesantísimo, un tema hermoso, un tema para debatir, un tema que seguramente nos trae esas reflexiones de algún momento de nuestras vidas, incluso, en donde le preguntamos a nuestros papás si nos dejaban o si nos autorizaban el estudiar una carrera humanista o el tomar el camino del arte. Y entonces a este título le hemos puesto el Club de los Ilusos, humanistas y su empleo. Entonces es precisamente el tema que hoy vamos a desarrollar, ese dilema eterno, ese dilema tan grande, y hoy más que nunca, hoy que estamos invadidos de inteligencia artificial, de tecnología, de una serie de cuestiones técnicas, hoy más que nunca esta pregunta flota en el aire. ¿Debo lanzarme a ser un profesional de las artes, de las humanidades, o debo posponer ese tipo de decisiones? Pues bueno, bienvenido mi apreciado Pablo, bienvenido a este tema que seguramente nos lo vamos a pasar tan bien como en nosotros. Muchas gracias, Douglas. Pues ahí ya imaginándome que zarpamos, ¿verdad? En el barco, y vamos a dar un pequeño paseo con las ideas, con las anécdotas, con las propias vivencias también, porque pues para empezar, pues quiero que sepan que pues obviamente ambos somos también pues del lado humanista, digámoslo de esa manera, ¿no? Son nuestras historias también, ¿verdad? Por eso tal vez es un poco osado, tal vez el título, ¿verdad? El Club de los Ilusos, pero en realidad pues somos parte de ese club, y por eso pues ha salido esta primera idea en su momento cuando pensamos en este tema. Y es que es bien interesante porque pues obviamente la decisión vocacional que pueda tener una persona a cualquier edad, realmente, pues es una decisión bastante trascendental, ¿verdad? En el momento en que uno dice, bueno, quiero hacer esto, pues uno empieza a buscar más, a buscar gente que le pueda a uno dar esta información que uno necesita, o pegársele a alguien que ya está en el gremio, digámoslo así, y tratar de saber cómo es que lo hace o cómo es que llegó ahí. Porque pues la misma escuela de la vida no está con manuales, ¿verdad? Cada quien se anda buscando su propio espacio. Pero en general, pues hoy vamos a hablar como de varias categorías en realidad, ¿verdad? Una de ellas podría ser el subempleo, que pues obviamente todos entendemos que el empleo pues es un trabajo remunerado, y en este caso pues un subempleo pues quisiéramos definirlo antes para que pues tengamos un poquito más de contexto, ¿verdad? El subempleo pues es cuando una persona trabaja a tiempo parcial o en un puesto que no aprovechan completamente sus habilidades y capacidades. Y entonces, en este caso, pues es interesante saber que una persona que ha de pronto escogido una profesión que no pertenece a alguna industria como tal, porque pues a veces hay trabajo y a veces no hay trabajo,
pues probablemente se va a encontrar constantemente en un círculo de subempleo, ¿verdad? Trabajos por contrato parcial o pues por algún trabajo en específico, por una temporada del año en específico, pero no es siempre esto, ¿no? Y entonces, pues es interesante porque probablemente a quienes conocemos más de cerca que han tomado una decisión vocacional de sueños, digamos de manera, se encuentran con este problema tarde o temprano. Pues uno tal vez de chavo, de persona que pues tal vez no tiene algunos compromisos económicos, pues se deja llevar y pues ahí puede estar trabajando uno un buen tiempo, pero cuando ya llegan los compromisos económicos de pues asumir una responsabilidad, por ejemplo, de tener una familia, por supuesto que entonces ya se complica un poco más la situación porque como pues estamos hablando de subempleo, pues se complica, ¿verdad? Pues esta es un poquito la introducción, ¿verdad, Douglas? Pero en general, pues vamos abordando este tema poco a poco porque pues es un tema del que creo que podemos hablar desde varias aristas y desde varios puntos de vista. A mí me parece de que este tema famoso de que si al terminar tu carrera vas a tener empleo o no, es como una pregunta que tiene trampa, porque si vamos al análisis profundo, en este momento el mundo en general, nosotros estamos hablando de nuestros países latinoamericanos, el mundo en general enfrenta esa situación de que hay una sobreoferta de profesionales. Y entonces eso, en primer lugar, o te obliga a migrar de tu país de origen para ir a buscar mejores oportunidades a un país que a lo mejor sí lo necesite, y lo otro, terminas con un título incluso universitario que frecuentemente nunca vas a utilizar, nunca vas a ejercer. Es una pregunta que por lo tanto, bueno, voy a estudiar esto y ¿será que me garantiza un ingreso? Me garantiza empleo eficiente, empleo según mis capacidades, y entonces frecuentemente uno se encuentra con profesionales de ciertas áreas o que encontraron en su vida otro nicho de profesión que muchas veces no tiene nada que ver con la profesión original, o en el peor de los casos nos encontramos con profesionales que a lo mejor no tuvieron otra más que irse al subempleo con una capacidad, con una capacitación, con una formación profunda, pero que tuvieron que acudir a un trabajo que a lo mejor no es acorde a sus capacidades, pero que es el que hay veces le retribuye ingresos desde básicos hasta otra gente que incluso se ha convertido en rica económicamente gracias a una profesión, a un oficio que no necesariamente era para el que se formó. No sé qué opinas al respecto. Sí, en general, mientras estás hablando, me voy pensando en quiénes entramos en este rubro, ¿no? Cuando hablamos de humanistas, pues también hablamos de artistas. Cuando hablamos de humanistas, pues también hablamos de cientistas sociales, de psicólogos, de sociólogos, antropólogos. No sé si me quieres ayudar con algunas otras profesiones. Es correcto. Licenciados en arte, analistas, bibliotecólogos, los muy importantes, Pablo, los docentes, el magisterio, por Dios, que estamos viviendo una crisis, el magisterio está incluido dentro de los humanistas, ¿verdad? Y uno también a estos, los músicos, ¿verdad? Que en este caso, pues el mundo del arte es mucho más amplio, ¿verdad? Pero los músicos también, pues se podrían ir en todas estas profesiones que se encuentran de pronto con un subempleo. A mí me encantaría, pues también, no sé si es posible que hablemos de algunas estadísticas, no sé si tendrás algunas estadísticas por ahí, mi estimado Douglas. Correcto. Números crudos y duros no los tengo, pero sí hice algún trabajo por ahí en la preproducción del programa, tomando opiniones tanto extranjeras, ¿verdad?, del mundo, como las locales. Y bueno, hablemos en primer lugar del mundo local. Los artistas del medio guatemalteco
frecuentemente comparten su arte con otra profesión. Y esa profesión es de lo más variada, porque, por ejemplo, tenemos un ejemplo, por mencionar uno, tenemos abogados que son grandes músicos, integrantes de orquesta sinfónica y cosas como esas. También tenemos odontólogos que son cantantes de tal cosa, esto y lo otro. Y entonces, así todas las artes, si las enumeráramos una por una, nos vamos a encontrar con profesionales del arte que uno los ve, los aplaude, y frecuentemente muchos de ellos comparten su tiempo. Los profesionales dicen que esos son, cuando son grandes artistas, aún en esas condiciones, dice, todos aquellos artistas que comparten con otra profesión, nos da la idea de que nos estamos perdiendo de un grandioso artista si se dedicara a tiempo completo. Imagínate si son grandes, si son virtuosos a medio tiempo o a tiempo marginal, no digamos dedicándose a todo eso. Entonces, me parece que en el caso de Guatemala, esa es la realidad. Y ahí sí que vamos, ya entrado el tema, vamos a ver, a mí en lo personal, siendo parte de las artes escénicas, frecuentemente hay gente que me aborda y hasta me presentan a sus hijos, adolescentes que están por tomar carrera y me dicen, mira, él quiere un consejo. Y ese me gustaría dejarlo para el final. Mire, me aconseja ser artista en Guatemala. Y entonces los dejo ahí para que nos vean hasta el final, porque es la pregunta del millón. Ahora, bueno, traspolando la pregunta a nivel mundial, obviamente esto tiene que ver con muchos factores que derivan del entorno en donde se hace artista. Hay países en donde definitivamente las condiciones son mejores, pero mucho cuidado. No es así, el arte en general no es masivo, es bastante selectivo, y entonces el proceso de selección va siendo muy riguroso desde las etapas de la secundaria, de la primaria, etcétera, y se va volviendo una pirámide entonces a donde te lleva que el que llega a la pirámide, a la cúspide, es porque verdaderamente es un virtuoso, y entonces es allí en donde sí tenés muchas más oportunidades de lo que tenemos en los países como el de nosotros, ¿verdad? Creo que compartimos ese tipo de sentires. Así es, mi estimado Douglas. Pues pensando en algunos datos que por ahí encontré también de que podríamos sumarle a esto, ¿verdad? Pues recientemente, este año, pues en nuestro país, pues sí se hablaba de algunos datos. Por supuesto, pensemos un poco que estamos realizando también de una gran sangoloteada, diríamos acá en Guatemala, ¿no? De llamada pandemia, ¿no? Que obviamente eso sacudió, por supuesto, muchos empleos, que de alguna manera de pronto en distintos rubros, ni siquiera estamos hablando solo de humanidades, ahí sí que en todos los rubros, incluso de las ciencias exactas, ¿verdad? También se vieron golpeados por desempleo, ¿verdad? Pero, ¿cómo han quedado las cosas por acá? Pues en un año aumentó el desempleo, especialmente en 3 sectores, y en consecuencia, pues, subió la informalidad. Guatemala, pues, es un país con bastante economía informal, y pues se habla de casi un 71.1% de trabajadores que se mueven en esa economía informal. El 11.3% está subempleado, que pues estamos hablando de esto, ¿no? O sea, que no trabaja el total de horas que quisiera, y pues en el comercio, la agricultura, la construcción, el porcentaje de empleados disminuyó. Esto pues no quisiera que se volviera una nota de estadísticas, pero para ir dándole cara a estas estadísticas, pensemos, voy a lanzar el primer ejemplo. En un hospital, recuerdo yo que yo me dedicaba a dar capacitaciones, y en este caso pues me tocaba darle la bienvenida a los trabajadores, y en este caso pues recuerdo a un muchacho que era pues administrativo, que era básicamente el que miraba el tema de los cheques y todo este tema, pero se echaba unos dibujazos cuando no, digámoslo así, habían tiempos muertos, digámoslo de esa manera, ¿no? Y de repente yo los veía en su escritorio, de repente yo pasaba por ahí y yo miraba en su escritorio unos dibujazos, yo me quedé así como, este es un artista, ¿verdad? Pero está en un área administrativa. Al final
pasaron unos meses y recuerdo que ya no lo vi en la empresa, pero lo encontré otra vez en la red social y me encontré que el muchacho había renunciado porque ya no aguantaba pues trabajar en el área administrativa. Y lo que me llamó muchísimo la atención fue que se empezó a dedicar a hacer muñecos grandes. Y de hecho, un Optimus Prime que hizo así enorme, le gusta mucho este tema de las Comic Con y temas como esos, ¿no? La empezaron a contratar para temas de botargas o temas como esto, de construcción, algo muy artístico definitivamente, ¿no? Y me llamó la atención porque a la larga pues ha ido haciendo camino en ello, ¿no? Podría ser un ejemplo de lo que podría ser estar en el subempleo y pues lanzarse a las aguas de esta temática, ¿no? Dándole un poquito más de cuerda a esta historia, pues lamentablemente 2020 pues se acabó un poco el empleo y empieza a darse otras formas de ganarse la vida, y en este caso pues la mensajería es una de ellas. Todo iba bien hasta que pues un día ocurre un accidente, y ese accidente pues obviamente lo toma él sin prestaciones, sin ahorros y muchas cosas, en donde pues obviamente la situación se complica un poco más. Es un caso que traigo a colación nada más, porque pues obviamente la historia continuará, pero no la seguimos. Pero sí es tal vez una de las vulnerabilidades a las que estamos expuestos casi que todos, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, el subempleo también conlleva, pues, decirle no a otras cosas, por ejemplo, prestaciones de pronto. Correcto. Retomo este famoso, el tema con el que empezamos conversando, que decía, esa pregunta famosa, mire, ¿tiene futuro estudiar tal o cual carrera? Y regularmente la pregunta es interrogarlo a uno si tiene futuro una carrera humanista. Mire, ¿quiere ser antropólogo? ¿Quiere ser historiador? ¿Quiere ser artista? Y entonces viene un momento bien complicado. Pero es lo que digo, por favor, habría que sacarse la idea de que hay carreras que son la panacea, que es el modelo. De verdad, a mí me da mucho pesar expresar lo que voy a decir ahora. Una carrera tan complicada y tan dura como la medicina en estos tiempos, perdón, pero está sumamente muy mal pagada. Conozco gente de que turnos de 10 de la noche a 6 de la mañana, tomamos en cuenta del velo, por 4,000 quetzales, un médico, poco. Y médicos que, por ejemplo, andan asistiendo en una ambulancia de estas privadas, en calidad de paramédicos y cosas como esas, con unas condiciones bien complicadas. Por lo tanto, empiezo a allanar el camino de que no hay una carrera que nos defina, una fórmula mágica. Ahí sí que para hacer plata, que a lo mejor es el sueño de nuestros viejos, ¿verdad? Mira, estudia algo porque me gustaría que en unos 5 años ya verte en unas condiciones económicas favorables. Ojo, no hay carrera exactamente que uno pueda decir eso, o si hubiera alguien que nos lo pueda garantizar, pues a lo mejor tenemos un programa en el futuro que nos diga, miren, esta carrera o estas carreras. Claro que los expertos ahora están hablando, carreras del futuro hablan, y bueno, dedíquese a las telecomunicaciones, a comunicaciones digitales, etcétera. Bueno, está bien, pero tampoco puede ser. De hecho, recordando un poco cuando inicié, no me recomendaban seguir las carreras que seguían, y nadie me podría haber asegurado que en el camino me iba a encontrar con que lo que estaba buscando todavía no existía. Y en este caso, pues creo que esa es tal vez una de las motivaciones de trasladar también esta información con motivación, ¿verdad? Si uno ha encontrado un talento en el que uno dice, bueno, podría vivir de esto o me encantaría vivir de esto, creo que lo mejor y lo más adecuado es que uno pues siga ese instinto y lo vaya profesionalizando, lo tome con seriedad, con profesionalismo,
y finalmente pues las cosas van a ir llegando, porque pues no es que llegue por asunto de magia, o porque uno es buena persona, o porque los planetas se alinearon, o porque uno se lo pidió al universo, sino porque pues obviamente uno va encajando en distintos gremios, ¿verdad? Si uno quiere seguir algo específicamente, empieza uno a buscar dónde especializarse, y en ese lugar donde uno se va a especializar seguramente van a haber colegas, o van a haber personas que de pronto nos pueden empezar a recomendar. Puede ser una salida, ¿no? Sin embargo, cabalmente como mencionas, no hay una fórmula exacta, y yo siempre trato de reflexionar un poco en la pandemia, porque aunque la tengamos aquí a la vuelta de la esquina, que acaba de suceder, algunos ya la olvidamos, y para mí fue muy interesante y reveladora la pandemia, porque nos dejó en jaque a todos. O sea, aquel que se sentía seguro en donde estaba y llevaba tal vez ya 20, 30 años sin ningún rasguño, la pandemia le movió el piso. Y hubo un momento de pronto en el que muchas personas nos preguntamos, híjole, mi carrera en este momento no es de vida o muerte, digámoslo así, ¿verdad? Es como, pues no es imprescindible. Hay otras profesiones. Los héroes en ese momento era la gente de salud, Pablo. Salud, comida incluso, por ejemplo, ¿no? Entonces dice uno, bueno, y esto le da a uno una perspectiva de decir, bueno, no soy la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Me debo de seguir formando en otras áreas, o darme cuenta también cuál es el peso que tiene mi profesión a la hora de que pues cambien las prioridades del ser humano en todo caso, ¿no? Una pregunta que me hice constantemente durante 3 años de pandemia, y pues creo que es interesante traerlo a colación, porque pues obviamente para aquellos jóvenes que quieren ingresar a carreras humanistas o pues de arte, pues vale la pena tener un poquito también de conocimiento de cómo están las cosas actualmente. Para mí es bastante revelador lo que con contundencia has dicho, y es cierto, pues muchos médicos actualmente pues no están ganando lo justo, ¿no? Incluso a posterior a la pandemia, cuando nos ha quedado claro que son sumamente necesarios, ¿no? Sí, fíjate que hubo un tiempo, eso sí, hubo un tiempo en donde ciertas profesiones eran garantía en buena medida de una mejora, ahí sí que de una transición social. Bueno, pasar de la clase media a baja, o de la baja dar el siguiente pasito para la siguiente. Ahora yo soy clase media, por el buen ingreso que te generaban, y uno de esos eran los médicos. Yo recuerdo en mi infancia, miraba uno de los médicos, en primer lugar los miraba grandes, adultos, muy académicos, muy ceremoniosos, pero bueno, cuando les mirabas, bueno, andaban en un carro del año, con una vestimenta adecuada, mirabas dónde vivías, bueno, y entonces se convirtieron esos como en cuestiones aspiracionales, similar tema al de los abogados. Sin embargo, hablemos, por ejemplo, de nuestro país, Guatemala. En este momento me estaban enterando de que hay más de 42,000 en el colegio de abogados. Eso es mucha gente, son demasiados abogados en un país como el de nosotros. Entonces es ahí en donde se empiezan a perder oportunidades. Y bueno, traigo un caso que es, por favor no se tome como peyorativo, pero ahora con la proliferación de Uber, y que uno se sube, los usa, y yo soy de los que me disfruto hacer una buena conversación cuando lo merece. Frecuentemente te aparecen ya profesionales universitarios manejando Uber. No estoy hablando de que es peyorativo y que es indigno el trabajo, no, solo que es el mejor ejemplo de subempleo. A lo mejor químicos, biólogos, trabajando 6, 8 horas manejando su taxi, que les es mucho más rentable, o a lo mejor es la mejor oportunidad. Abogados por montones, diseñadores gráficos, ingenieros incluso, con esa situación. Muy interesante realmente los rubros que se van dando también a raíz de esto, ¿no? De ese dinero extra que uno puede generarse para llegar a un presupuesto que cubra todas las demandas mensuales, digamos de esa manera, ¿no? Pues es interesante el tema porque da para bastante, ¿verdad? Y en este caso, pues hablábamos de
de esa economía informal también hace un momento, ¿verdad? Que existe en Guatemala. Es un 70% más o menos de la economía. Eso nos quiere decir también que hay poco empleo de industria, digámoslo de esa manera, ¿no? O sea, básicamente el comercio y otras formas de generarse ingresos a través de servicios probablemente es la forma en la que el guatemalteco en general se gana su plata. Si vamos a más estadísticas o más rubros, pues definitivamente si este país no generara, no le llegaran divisas, por decirlo así, o remesas, pues en este caso pues estaría más complicado. Pero volviendo a este pues club de los ilusos, digámoslo así, ¿cómo es que es posible entonces en un país como este ejercer y pues hacer carrera también? Porque es posible, al final pues sí es posible, pues con sus limitantes y lo que querramos, pero es posible. Y antes de darte la palabra, mi estimado Douglas, quiero recordar también una experiencia que tuve, una beca que tuve la oportunidad de salir del país y conocer a artistas españoles que vivían pues obviamente de cooperación internacional, pero era interesante el nivel de profesionalismo que tenían y de empresarios que también eran por tener básicamente pues trabajo, porque las municipalidades o los ayuntamientos, por ejemplo, les daban chance en algunas temporadas para ferias o yo qué sé, para hacer presentaciones de teatro o de títeres, para desfiles, por ejemplo, situaciones que se podían dar incluso por medio de asociaciones de cableros para presentar programas de televisión, por ejemplo. Entonces decía uno, al conocer como otras formas de vida del arte profesional, se da cuenta uno que realmente también hay una protección del Estado y también hay una protección de otros entes que uno dice, bueno, no necesariamente todo tiene que ser desde el punto de vista de industria, ¿no? Fíjate que sí, eso es muy interesante, ¿verdad? Cuando uno empieza a hacer el parangón entre ser humanista o ser artista en un país desarrollado y en realidades de países del tercer mundo. Y empieza, como bien lo has dicho, desde la misma niñez. Te descubren tus capacidades, tus competencias, te empiezan a formar y de ahí para adelante. Pero mencionaste algo bien importante, bien interesante. Ya ahorita abriendo esta parte de nuestro conversatorio de hoy, hablar del arte. Fíjate que además de ser artistas, se empieza paulatinamente a aprender a ser empresario del arte, a no verlo como una cuestión nada más de que voy a tocar guitarra, de que voy a actuar, y el artista vive de pasar el sombrero y de la beneficencia humana y de la beneficencia del sector gobierno. Esa empieza a ser una diferencia bien grande, que a lo mejor como reflexión para alguien que pudiera estar ahorita calándole este tema, tiene que verse el mundo del arte, si tu arte va a ser ese, como una oportunidad de convertirlo en una profesión autosustentable, rentable, usando la palabra de moda, que te monetice. Y no solo aquello de que, ay, qué lindo me siento y que me realizo y qué bonito. Realmente ese es el momento, a lo mejor es el primer momento, pero en una siguiente etapa tienes que empezar a pensar en esto. Y ahí también hago una aclaración que a lo mejor nos da espacio para platicarlo unos minutos después. No estoy hablando de convertirnos en profesores o administradores, que miremos estados financieros y todo, porque por definición el artista no es eso. El artista no es de estar estudiando leyes y que haciendo el cálculo del flujo de efectivo y todo. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de tener en mente de que en algún momento tendré que hacer equipo. Sea en las primeras etapas con mi hermano, con mi novio, con mi esposa, con papá, mamá, pero alguien que se encargue del tema de empresarialidad. Y creo que esa es la que va marcando la diferencia.
De eso hay muchos ejemplos en el mundo en general, gente que desde muy jóvenes alguien de la familia se pegó, se encarga de representarle, hacer producción, contratos y todo, mientras ya el otro ya anda en los vuelos muy altos de la creatividad, de la producción. Eh, Me imagino que conoces casos como esos en Guatemala, Pablo. Sí, sí, sí he conocido más de alguna familia emprendedora en temas de arte, en donde cabalmente se va dando también una como eh, capacitación a la generación que viene atrás, pero ya hay una generación que de alguna manera sabe el teje y maneje el negocio y de alguna manera pues son los que van viendo la parte administrativa, que en este caso pues si no hay orden, pues tarde o temprano pues también eso va a repercutir en si va a haber o no va a haber negocio, ¿verdad? Pero sí, en general, es muy interesante cómo dentro de los equipos de trabajo, pues se van ya ajustando los roles de administración, de contabilidad, que pues en este caso, pues también es importante irlos definiendo, ¿verdad? Para que no, pues no haya desorden, ¿verdad? Financiero, al final de cuentas. He conocido algunas familias, tal vez no estoy hablando también de grandes familias, sino grupos de 3, 4 personas. A mí se me viene a la mente, por ejemplo, casos exitosos que podrían ser, por ejemplo, los huitecos, les llaman, ¿no? Tienen un teatro y cuando uno los ve en puesta en escena, pues hay algunos que pues están incluso en la cafetería y otros y luego también hacen alguna pequeña aparición en escenario y pues uno dice es un familión, ¿verdad? Ese sí es un familión, pero han sabido pensar también pues obviamente cómo explotar su espacio con parqueo, por ejemplo, un restaurante, y otros eventos que hacen, por ejemplo, en otros espacios privados, ¿verdad? Pero es uno de los que se viene por lo menos a la mente, ¿no? Fíjate que yo conozco, obviamente no de primera mano, pero sí por comentarios. Tenemos a la gigantesca la hija de Lucy Bonilla, se me fue el nombre, la tenía tanto, tremenda cantante, desde Gaby Moreno. Gaby Moreno. Desde muy jovencita, desde muy niña, anduvo muy cerca de la mamá y la escuela de canto, etcétera, y en buena medida aún en la actualidad la mamá no ha perdido hasta donde yo sé el control y ayudas y tal vez no metida al 100%, pero son ejemplos de gente virtuosa que se preocupó en primer lugar de orientar el camino adecuado y en segundo, como que dice, descuídate de las cosas administrativas. Y así hay casos, gente que se ha descuidado, digamos, se desatendió prácticamente de las cosas que no son el arte. Yo también hago una aclaración, hay una etapa hermosa cuando uno se está empezando en el mundo del arte, en donde sos todólogo. Diseñas vestuario, diseñas escenografía, haces boletería, publicidad y también haces tu arte. Esa es una etapa, pero para mí de las más hermosas, porque uno aprende ahí sí que de todo. Y entonces cuando ya tenés la oportunidad de dar los siguientes pasos en la escalerita del ascenso, ya sabes cómo se hace y entonces ya podés exigir o ya podés decir, bueno, necesito un profesional con estas y cuáles competencias para que me maneje esto o lo otro. Y entonces es el éxito de muchos artistas, ¿verdad? Mi gran amigo Jorge Ramírez, ahí sí que nacimos juntos al mundo de las tablas en la Universidad de San Carlos, pero Jorge era de eso, Jorge escribía, actuaba, dirigía, hacía de todo en nuestras primeras etapas. Es genial, es virtuoso. Poco a poco lo he visto así con mucho agrado, que ha ido delegándole a gente experta y sus espectáculos siguen siendo muy comentados, muy seguidos.
porque precisamente es el momento crucial en donde tenés que empezar a delegar. Y entonces eso es muy importante para alguien que toma una carrera humanista en general. A lo mejor ahorita hablamos solo de arte, pero igual tan aplicables para otras ramas, ¿verdad? Y ese es tema para otro día, el hecho de que en las universidades frecuentemente nos enseñan a ser empleados, pero no a ser emprendedores. Ahora algunas empiezan a hacer ahí parte de sus programas, le incluyen, pero no te dicen, mira, tú vas a ser de pedagogo, y entonces ¿cuál es el lado empresarial? El día que ya no trabajes como dependiente, como empleado en tal colegio, ¿qué opciones tienes? ¿Qué etapas tienes que seguir para formar? Mira, vas a ser psicólogo. Bueno, ¿qué etapas se siguen para tener tu propia clínica y todo? Yo conozco médicos que se gradúan de médicos y tienen miedo de poner su propia clínica. Su gran aspiración es ir a trabajar a un hospital nacional, por decirte un ejemplo. Conoces de esos, ¿no? Definitivamente, sí, y es que es el miedo cabalmente a emprender algo que de alguna manera uno tenga el control, ¿verdad? Yo creo que lo primero que uno busca es como la estabilidad, pero el momento de ser emprendedor pues obviamente lleva unos cuantos años, que incluso pues para aquellos que estudian el tema de las finanzas y de cómo emprender, pues incluso creo que hasta le tienen un nombre, ¿no? El Valle de la Muerte, creo que le llaman a los primeros años de la empresa, que de alguna manera pues va a generar pérdidas, pero que también va a generar una estructura, va generando una cartera de clientes, va generando una confianza con los proveedores y con los clientes también, y entonces se va generando un nombre, ¿no? Aquel miedo, Pablito, cuando te dicen de que ganancias no van a haber en los primeros 4 años, solo gastos. Entonces ahí viene aquel susto, ¿verdad? Pero es parte del asunto. Pasados los 4 años se supone que te viene otra etapa. Y es que realmente esta parte es bien importante porque pues yo te podría decir que al final todos deberíamos de aprender a administrar, ¿verdad? Porque al final de cuentas pues la administración pues es básica para cualquier rol que tengamos en algún momento, ¿no? Y eso pues lleva varias etapas que para los conocedores pues son la planeación, la organización, la dirección, la coordinación y pues también finalmente llegar a tener control de lo que se tiene, ¿no? En este caso pues la empresa como tal, si ya nos vamos a ese nombre como tal, pues viene de una etimología que significa esfuerzo. Y cuando entendemos que pues las cosas no llegan de alguna manera sin esfuerzo, pues realmente perdemos la perspectiva de que pues obviamente es un camino al que se tiene que tener para poder alcanzar esa estabilidad. Lo quiero mencionar porque pues también hay una parte así como estamos hablando de lo bueno, lo bonito y lo feo, ¿verdad? Y en este caso pues también he conocido en el camino, y lo puedo decir con bastante pues interesa, personas que no perseveran, pero que abusan de su talento, y el talento no lo es todo. Al final de cuentas pues muchas personas incluso desvían su camino en temas en donde pues finalmente pues les cobra factura más adelante, ¿verdad? Como por ejemplo el abuso, por ejemplo, de sustancias, de alcohol, por ejemplo, ¿no? Y al final pues nunca logran tener la perspectiva de que más adelante pues todos vamos a envejecer en algún momento, ¿no? Y entonces también tenemos que cuidar esa proyección de hacia dónde queremos ir con nuestras profesiones. Entonces, pues muchas personas que he visto que han logrado perseverar, que han hecho pues sus tareas de alguna manera, que han emprendido, que se han estrellado, que se han levantado, pues yo he visto que pues la fórmula les funciona, porque al final de cuentas pues es un trabajo honesto y un trabajo pues serio. Pero cuando he visto también personas que pues al primer éxito, digámoslo así, se gastan el capital, al final pues ya no quieren escuchar consejo, ni tampoco quieren asociarse con nadie más, porque ya se creen pues demasiado divas, dirían algunos, ¿verdad? Se complica también con el tiempo, no consiguen pues más espacios, se cierran los espacios,
Y bueno, te lo digo porque pues lo he visto incluso con personas fuera del país, o sea, es como muy cultural del centroamericano que no tenga esa proyección a ser profesional como tal, ¿verdad? Y eso implica pues obviamente también una parte de formarse, porque al final pues si no se tiene el control de lo que se quiere hacer, pues tarde o temprano se va a esfumar, ¿verdad? Esa es probablemente una perspectiva que quisiera plantear. Fíjate que me parece muy interesante esa parte que mencionaste de que hay en todas las carreras, en todas las ramas, sean humanistas o técnicas, un abuso del talento. Bueno, soy talentoso y entonces ahora que me vengan a suplicar, no hay necesidad de seguir leyendo, no hay necesidad de seguirse documentando. Ese es uno de los grandes pecados, grandes talentos que se desperdiciaron, que me parece que es muy similar a los talentos deportivos. Hablemos de la aspiración nacional, ser un futbolista brillante. Los viste en su juventud, los quinceañeros, con unas virtudes tremendas. Medio tocaron las mieles del profesionalismo y tuvieron bonito ingreso y todo, y desapareció aquella vocación, aquel entusiasmo, y fue muy fácil desviarse del camino correcto. Por supuesto que aquí no estamos hablando de temas moralizantes ni de fórmulas, pero si de triunfar, cuando se hace la famosa pregunta esa, mire, ¿será que se triunfa? Si tiene talento, si tiene virtudes, si tiene vocación por sobre todo y trabajo constante, fuerte, seguramente va a tener logros, pero de ahí para adelante se requiere de seguir en disciplina. Como quien dice aquella sentencia, ahora es muy fácil llegar a la cumbre, lo difícil es mantenerse en ella. Y aquí es donde nos lleva cabalmente la palabra disciplina, ¿verdad? En este caso, probablemente hay que voltear a ver también esas otras profesiones que probablemente sí laboran y navegan dentro de industrias, ¿verdad? ¿Por qué es que son industrias? Porque pues hay suficiente equipo, suficiente talento humano, digámoslo así, para poder hacer posible esa industria, ¿no? Y en este caso, pues probablemente las carreras humanistas, sociales, artísticas, el gran reto es cabalmente hacer una plataforma que genere esa estabilidad, pues llamémosle industria, que sonará muy corporativista, ¿no? Pero al final es como un espacio en donde realmente se sabe que puede haber constantemente trabajo e ingresos también, ¿verdad? Pero solo eso se lo va a lograr definitivamente si hay disciplina, si hay esfuerzo y si también hay pues incluso hasta un trabajo interdisciplinario, ¿verdad? Porque en este caso pues hay que dejar entrar también a otras profesiones para poder lograr esos equipos tan pues no sé, virtuosos como lo has mencionado hace unos momentos, ¿no? Sí, entrándole ya a redondear la idea, le titulamos a este programa el Club de los Ilusos. ¿Somos ilusos los que tomamos alguna vez una carrera humanista, que abrazamos algún arte? ¿Somos ilusos o está mal interpretado el tema? Cuando nos dicen ilusos es porque a lo mejor no tenemos acumulada la cantidad de plata en la cuenta bancaria que alguien pudiera estar pensando que es sinónimo de éxito, y si no la tienes eres un fracasado. ¿Se es iluso al escoger una carrera humanista, una profesión humanista, Pablo? Pues es una pregunta bien directa, ¿no? Yo tal vez la contestaría con la experiencia de, nuevamente, lo que te comentaba de esa beca que tuve hace unos años. Los españoles nos decían, porque fuimos varios grupos de centroamericanos que estuvimos fuera formándonos con ellos, nos decían, sigan, perseveren. Hace 25 años nosotros estábamos probablemente en las mismas condiciones. No había financiamiento, nadie creía en nuestras ideas. Y bueno, le hemos metido a esto y pues
han ido dándose otras oportunidades, conforme, no solo, o sea, no solo ha sido un esfuerzo propio, sino que también alrededor de nosotros empezaron a haber políticas públicas, habían personas que creían en esto, se dieron cuenta otras profesiones que el arte es importante en la vida de los seres humanos, entonces empieza a volverse un clima de optimismo por necesitar lo que nosotros deseamos hacer, digamos de esa manera, ¿no? Entonces, en ese caso, ahí sí que yo diría que a ver si recuerdo bien la frase, pero Picasso tenía una frase muy interesante, ¿no? Si no estoy mal, es: la creatividad existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Y en este caso, pues, me parece muy atinada la frase, ¿verdad? Las cosas no van a llegar solo porque sí, sino pues hay que luchar. Y donde no hay una oportunidad hay que crear esa necesidad. Y hay que buscar también coaliciones y socios, personas que también sean ilusos, idealistas, que quieran cambios, ¿verdad? Porque al final de cuentas, pues de eso se trata, ¿verdad? Tratar de hacerle un espacio a lo que uno, pues con tanta pasión, quisiera desarrollar, ¿verdad? Aquí hay que hacer un deslinde, una separación, y esa es una pregunta filosófica, Pablo. ¿Qué es éxito? Es que también de ahí tenemos que partir. ¿Qué es éxito? Para mucha gente, si nos vamos por el lado material, es acumular un montón de plata y una casa de tal tamaño y un carro de tal modelo y toda la cuestión. ¿Será ese éxito exclusivamente? ¿O está el otro lado, que es ahí donde frecuentemente nos dicen ilusos, Pablo? El lado de la satisfacción humana, de la autorrealización, de que yo tengo una vocación y me siento realizado. Ese famoso estribillo que dice, cuando empiezas a disfrutar lo que haces, ya no es trabajo, es un placer. Y entonces, en ese sentido, esa es la gran pregunta. ¿Éxito o realizado desde qué punto de vista? Porque también, obviamente, la gente, todos necesitamos pagar recibos, facturas, bancos, etcétera. Pero oye, hay mucha gente que es feliz, a lo mejor sin todo lo material que alguien nos puso en el checklist, pero él es feliz, ama lo que hace. Y ahí, por ejemplo, se me vienen a la mente aquellos profesores maravillosos, hermosos que tuvimos. A lo mejor sus condiciones de vida material eran muy elementales, muy básicas, pero que andaban contentos de la vida y se les notaba la naturalidad con la que expresaban amor. Y de igual manera, así podríamos enumerar artistas que a lo mejor esas condiciones no están presentes, pero que son unos grandes virtuosos y se les nota en la realización de cada una de las presentaciones que hacen, ¿verdad? Entonces, esa es una gran pregunta. Realizados dependiendo de quién nos está juzgando. Pues es bien interesante porque pues obviamente es como varios elementos que hacen posible o no desarrollarnos en lo que anhelamos, ¿verdad? En nuestra propia vocación. Yo apuesto por la salud mental, ¿verdad? Y la salud mental yo la veo como un equilibrio en donde realmente pues uno puede tener un desarrollo personal, pero también es feliz con pues un desarrollo pues social, digámoslo así, ¿verdad? En este caso pues con su familia, con su comunidad o con pues sus contemporáneos. Yo creo que los excesos pues al final pues también no son buenos y creo que pues ninguna profesión debería de ser esclavizante, ¿no? Si se vuelve esclavizante creo que ya pierde su sabor al menos de lo que hemos estado hablando, ¿no? Del área artística, pero en general pues creo que tenemos que tener claridad de qué es lo que queremos. Vuelvo otra vez un poquito a un ejemplo que tuve de esos profesores que tuve de los españoles, y había una guionista joven que nos decía, esta carrera es linda, dice, yo he hecho esto para Estados Unidos, para Inglaterra, en España, etcétera, etcétera, pero me alcanza para vivir bien a mí. Y nos lo decía así, o sea, esto no me alcanza como para mantener una familia, me alcanza para vivir a mí. Y entonces a mí me pareció interesante su comentario porque fue muy responsable, ¿verdad?
cuando hacemos castillos en el aire de que podemos conquistar el mundo de pronto pues también nos estamos esclavizando a un sueño que nunca va a llegar. Y en este caso, pues entonces es interesante ver referentes de quienes viven del arte, quienes viven del humanismo, y ver hasta cierto punto hasta dónde también hay un promedio finito de hasta dónde se puede vivir de alguna manera con equilibrio, ¿verdad? No sé, son algunas ideas que se me vienen a la mente porque pues obviamente parte del objetivo de este programa es cabalmente eso, ¿no? O sea, hacer como un llamado de decir, bueno, hay que tener perspectiva de dónde estamos parados para poder seguir soñando o detenernos un momento, ¿no? Al iniciar el programa les comentaba que frecuentemente muchos padres me presentan a sus hijos y dicen, mira, explícale, es posible vivir del arte y todo. Entonces lo dejé justamente para el final. Mi recomendación es un entorno, primero un contexto. Mira, hay que autoevaluarse y que te evalúen otros, a ver cómo está tu talento, a ver cómo están tus condiciones. De ahí para adelante pues se puede hacer bastante, con talento, con disciplina, con entrega. Dedícate y toma la carrera que tu corazón te marque, pero también, esta es la parte, el condimento muy especial, empieza a pensar en una carrera paralela, por si el lado humanista, el lado artista, o no se dieron las oportunidades, o no llegó el momento, o etcétera. Bueno, voy a tener la carrera alterna, mejor dicho, en nuestro programa, el salvavidas que definitivamente a la hora que no me funcione mi plan optimista, el que yo quería por vocación, pues voy a tener a lo mejor otra vocación, tal vez no tan realizada como la otra, tan del corazón, pero sí va a ser la que me permita en algún momento el pasar a eso, el ya no subsistir solo yo, sino que a lo mejor aspirar a la familia, a mis papás, etcétera. Alguien lo comentaba por allí y decía, lamentablemente en nuestros países tenemos que hacer muchas carreras humanistas, a la par tener la carrera que nos va a dar primeramente de comer, y si en el futuro el trayecto es bueno, esta carrera nos va a permitir mantener la que verdaderamente nos da satisfacción, ¿verdad? Esa va siendo una reflexión bien interesante. Entonces, para no descuidar, claro, el mundo ideal sería, bueno, quiero ser bailarina de clásico, bueno, dedícale desde niña, pero ¿y si no funcionó? Y si en el futuro te das cuenta, bueno, también me gustaba la odontología, bueno, pero ya se pasaron 15 años de tu vida. Entonces ese tipo de recomendación para nuestra realidad a mí me parece valiosa tenerla muy en cuenta, que si tienes el talento, cultívalo, y si llegará la oportunidad, llegará el promotor, el director que te catapulte al éxito, bueno, vamos, pero en este caso habrá que llevar la carrera paralela que a lo mejor nos brinde la estabilidad o la fortaleza financiera para mantenerme realizado del otro lado de las artes, por ejemplo. Definitivamente. Y pues fíjate que quisiera hacer una analogía, porque pues he tenido ahí cerca un poquito de lectura de temas de inversión. Y es que en realidad apostar por esa vocación que uno dice, pues la verdad es que no está muy claro si voy a poder vivir de esto, es una inversión como de un commodity, digámoslo así, ¿verdad? Que uno no sabe si en algún momento se va a disparar, así como el petróleo o como la bolsa, ¿no? Pero en este caso, pues hay unas recomendaciones incluso para el tema de las inversiones, ¿verdad? Una es disponibilidad, dice se debe invertir en lo que se tiene, lo que sobra y no todo el disponible. En duración debe ser lo más largo posible, a mayor tiempo y a mayor ganancia, y diversificar, pues no invertir todo en lo mismo disminuye la pérdida total. Estas son las recomendaciones normalmente del campo bursátil, pero pasándolo a este mundo,
claro. de las humanidades, pues cabalmente, ¿verdad? O sea, en otras palabras, coloquialmente, pues hablando, pues no pongamos todos los huevos en la misma canasta. Preparémonos para tiempos en donde pues probablemente no va a generar una cosa, pero puede generar otra, pensando por supuesto también en la volatilidad que existe a veces en nuestra misma economía, y pues yo creo que esa reflexión la tenemos muy claro aquellos que pues hemos vivido de cerca esta pandemia, en donde lo que estaba seguro ya no estuvo seguro. Entonces siempre hay que tener como una proyección de, y si no funciona, ¿qué podemos hacer, verdad? Y pues en general... Pablo, en pandemia lo primero que se cerró y lo último que se abrió fueron las actividades artísticas. Así es. La gente que ese era su ingreso principal, es muy duro, muy difícil. Y tal vez aquí no hubo un movimiento tan fuerte artístico para solicitar, por ejemplo, ese apoyo, pero yo recuerdo, por ejemplo, en México, la Plaza Garibaldi llena de mariachis tocando todos al mismo tiempo, como protesta de que definitivamente pues ellos en este momento estaban muy complicados económicamente por las mismas circunstancias que podrían haber pasado acá en temas de teatro, de música. O sea, no había espectáculo y no habían eventos sociales, ¿verdad? Pero era importante pues obviamente su subsistencia y pues la garantía de que podían continuar con su arte, ¿verdad? Pues en general a mí me ha encantado el tema. Douglas, no sé si tienes algo adicional que quieras dar. Ya para ir cerrando y emitiendo con nuestras conclusiones, pues bueno, creo que este programa en buena parte va dirigido a gente joven, gente que todavía anda en esa disyuntiva, tomo mi sueño por lo que me late el corazón, o sigo el llamado de los adultos que me dicen que no va a funcionar y que tome una carrera. También para padres de familia que se encuentran frente a esa consulta de sus hijos. Entonces, yo creo que esto tiene que ser para la reflexión. Me parece que el arte per se en Guatemala, solo estudiar arte, no es lo más adecuado. Respeto, por supuesto, si alguien me levanta la mano por ahí y me dice, mire, yo desde los 6 años fui experto en tal instrumento y ahora tengo la adultez y siempre he sido brillante, maravilloso y se aplaude. Pero en este caso, la experiencia nos dice que si hay virtudes, si hay cualidades artísticas, pues a darle, igual aplicarle también a lo deportivo. Si hay, démosle, y eso sí, con disciplina, con entrega, tratando de hacer lo mejor. Eso es lo que marca frecuentemente la diferencia entre alguien que triunfa y alguien que no triunfa. Quien lo agarró solo de un ratito y que solo voy a entrenar la media hora ahí con el entrenador y todo, bueno, o fui con mi maestro del instrumento que voy a ensayar todas las tardes y todo, y hasta ahí, solo media hora. Hay gente que es una obsesiva que horas y horas y horas dándole el instrumento a su arte, etcétera, y entonces ahí se va marcando la diferencia. Pero en este caso, lo siguiente tendría que ser la otra carrera, el plan B, que ese plan B en algún momento te va a permitir seguramente subsidiar tu tiempo que le dedicas a tu actividad humanista, artística, en lo que a lo mejor despega y se va para arriba, y en algún momento decir adiós plan B, hoy sí ya me deslindo de ti porque ya triunfé plenamente. Entonces esa va siendo mi reflexión final. Muy difícil para los padres de familia de estos tiempos, y repito, no hay una fórmula, no hay una carrera mágica para alcanzar el éxito. Entonces ese es todo un dilema, pero diría yo que también es muy triste ver que esa parte de la humanidad de un niño, de un joven, se marchita. Simplemente ya no le pongo agua, que yo hubiera querido hacer esto, hubiera querido hacer lo otro, sí, pero no me dejaron, o preferí una carrera que me daba plata. Entonces a lo mejor alimentemos esas dos plantitas para ver cuál de las dos, y si las dos me dan, pues me dan frutos, pues maravilloso. Es mi conclusión, Pablo. Me gustaría escuchar la tuya. Muchas gracias, Douglas. Pues, programa.
siempre un deleite ahí poder platicar de estos temas que nos interesan y que pues tenemos la ilusión de que se vaya formando una comunidad también de personas que les interese estos temas y que podamos seguirlos abordando, ¿verdad? Porque pues una cosa es plantearla y otra cosa es también tratar de encontrarle soluciones y caminos. Yo creo que eso solo se logra a través de una comunidad de personas que pensemos pues más o menos en los mismos parámetros, ¿verdad? Yo quisiera pues agregar nada más que un humanista debe ser una persona con una formación integral, y en este caso lo que suena a plan B por si no me sirve, realmente es esa formación integral. Y por supuesto creo que los artistas, al menos es mi perspectiva, los artistas que he conocido en Guatemala, bastante interesantes, que tienen una proyección bastante profesional y profunda en lo que hacen, pues son personas que se han formado en otras ciencias también, ¿verdad? No es coincidencia, al final son personas que se han elaborado a sí mismas integralmente, y entonces su producto humano es todavía más rico, ¿verdad? Porque logran pues trascender más allá de su personaje, ¿verdad? Y pues bueno, tengo pues muchas ideas que podamos seguir hablando en un próximo programa, pero pues nuestros queridos oyentes y también pues los que nos estén viendo, recordemos que la vida pues está llena de desafíos y pues el subempleo puede ser uno de esos obstáculos que se interponen en nuestro camino, pero también pues recordemos que somos capaces de superarlo, ¿verdad? No permitan que su empleo... Tal vez. Sí, adelante. Que son a lo mejor el subempleo, que a lo mejor no me gusta, pero puede ser la ventana de oportunidad para otras cosas. Sí, exactamente, que el subempleo no les defina en todo caso, ¿verdad? En su lugar. Hay que utilizar esa etapa como una oportunidad para crecer, aprender y mejorar. Y hay una de historias de artistas famosos, yo que sé, que dice, bueno, yo fui 2 años mesero en tal lado, ¿verdad? Y al final llegó la oportunidad del casting y me la gané. O yo qué sé, yo era portero de una discoteca, o yo qué sé. Hay tantas historias de personas que simplemente se la buscaron y la encontraron, ¿verdad? Entonces, al final, pues no dejemos de soñar. Pues yo la dejaría también por acá, mi estimado Douglas. Me parece un buen tema para otro programa. Historias de éxito. Cabales, hay muchísimas, ¿verdad? Gente que de lavar platos, de hacer limpieza, etcétera, y después se convirtió en un virtuoso. Perdón por ser cierra el programa. Entonces, mi querido Pablo, ha sido muy hermoso compartir esta nueva sesión con un tema que no cabe duda que nos gusta, nos apasiona. Muchas gracias, Douglas. Pues así es, mis estimados y estimadas oyentes, mantengan sus sueños vivos y pues sigan luchando. El futuro pues le reserva grandes oportunidades a las personas que se la buscan, ¿verdad? El subempleo será solo una historia, un pasaje, un capítulo, una escena de nuestras vidas que contarán cuando pues ya hayan alcanzado otros espacios que hayan deseado, ¿verdad? Y que pues lucharon por ellos. Así que adelante, nos seguimos viendo en una próxima entrega del Muelle. Pablo, estoy viendo en lontananza, ahí nos está haciendo ya señales el faro del puerto. Estamos llegando de nuevo al muelle.